Dios les bendiga. Hemos entrado al año 2019 y cómo no estar agradecidos con el Señor si nos ha permitido entrar a este nuevo año. Y en este nuevo año quisiera poder hablar con ustedes acerca de cómo podemos entender las maldiciones generacionales. Por mucho tiempo este tema dio vuelta y vuelta en mi cabeza y yo necesitaba entender cómo funcionaba, qué era lo que pasaba con las maldiciones generacionales, cómo podía entenderlas. Y estas cosas dieron vuelta y vuelta y vuelta en mi cabeza. Y tal vez esta sea la razón por la que yo quisiera hablar con ustedes acerca de esto, cómo poder entender esto, qué es lo que pasa con las maldiciones generacionales. Se conocen como los pecados o las consecuencias del pecado heredadas por nuestros padres. ¿Será posible que nosotros tengamos que pagar por los pecados que cometieron nuestros padres o que cometieron nuestros antepasados? Un pecado que nos llegó como una atadura espiritual y ahora nosotros tenemos que cargar con él por algo que alguien hizo. ¿Acaso esto es lo que nos han tratado de decir? ¿Que la maldición generacional es pagar por los pecados de otros? Pues quiero decirles que no, porque la Biblia no avala ese principio y ese pensamiento. Cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, vamos a buscar el capítulo 31 y vamos a buscar el verso 29, dice la palabra del Señor: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. El Señor ha dicho, nunca más se diga, oh, los padres fueron los que pecaron y sus hijos pagaron la consecuencia de aquel pecado. En realidad no consiste en esto la maldición generacional. No es sufrir por los pecados de otros como una herencia. No es esto lo que la Biblia nos enseña. No es pagar por las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Y cuando nosotros vamos también al libro de Deuteronomio, vamos a pasar ahí, Deuteronomio capítulo 24, y vamos a ir al verso 16 para que podamos ver cómo la palabra nos avala una vez más esto. Deuteronomio 24, capítulo 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que Dios lo ha dicho. Ni los padres van a pagar por los pecados de sus hijos, ni los hijos tienen que pagar por los pecados de los padres. Así que con esto debemos entender que este es un asunto personal, que cada uno va a pagar por su propio pecado. Los padres van a pagar por sus pecados y van a dar cuenta de sus pecados, y los hijos van a pagar por sus pecados y van a dar cuenta por ello. Entonces, usted se pregunta, ok, ¿cómo funciona la maldición generacional? Le daré algunos ejemplos fáciles para que podamos entender cómo es que esto funciona. Ahora bien, no antes sin aclararle un punto. El principio de la maldición generacional está ahí, pero no es una sentencia. O sea, nos puede alcanzar, podemos repetirla, pero también podemos no hacerla. El principio está ahí. Si seguimos los principios que avalan esta maldición generacional, vamos a terminar cayendo en ella. Pero si hacemos las cosas correctamente, no vamos a tener esa sentencia sobre nosotros. Así que la maldición generacional, para que lo podamos entender un poco más fácil, es, por ejemplo, nosotros pecamos, ¿verdad? Y pecamos porque ¿de dónde heredamos ese pecado? Heredamos ese pecado de Adán y Eva. Por cuanto ellos pecaron, todos pecaron. Así que yo quiero que usted vaya entendiendo que esa es la maldición que a nosotros nos alcanzó. Y Dios dijo, este mundo está sin esperanza, así que Dios creó un plan maravilloso para que aquella sentencia que estaba sobre Adán y Eva no alcanzara al resto de la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así que esa fue la salida
para el gran problema que nosotros teníamos. Quiero decirle que Jesucristo sigue siendo la salida para el problema de la maldición generacional. Ahora le voy a decir cómo es que funciona esta maldición sin que usted olvide que la solución que el Señor buscó desde el principio sigue siendo la que está vigente. Porque aunque el principio está ahí, no es una sentencia para los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Usted se fija que en algunas personas que no han recibido a Jesucristo o que recibieron a Cristo pero en realidad no han nacido de nuevo, pero en realidad no viven para Dios, usted se fija que una madre, por ejemplo, se divorció y luego su hija se termina divorciando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le alcanzó la maldición generacional? Pudiéramos decir sí. Sin embargo, no es que la hija pagó por el pecado de la mamá. Después se lo explico. Para darle otro ejemplo, supongamos que usted dice, wow, me molesta esto de mi papá, me molesta que mi papá sea alcohólico, me molesta que mi papá golpee a mi mamá, me molesta esta conducta de mi papá. Y tarde o temprano, no sabemos cómo, usted se termina casando con un hombre igualito a su papá. Y usted dice, ¿pero qué es esto? Me casé con un hombre idéntico a mi papá. O resulta ser que a su papá le gustaban las mujeres muy jóvenes y usted criticó esto cuando su padre le era infiel a su mamá. Y pasados los años, usted terminó cayendo en lo mismo que usted le criticaba a su papá y a su mamá. Estos son algunos ejemplos. Le daré otros ejemplos más claros de una maldición generacional. Por ejemplo, supongamos que un padre de familia se roba un banco y este hombre es echado a la cárcel porque obviamente es enjuiciado. Al ir a la cárcel, sus hijos sufren la consecuencia del pecado de este hombre. ¿Cómo? Están pasando situaciones porque este hombre, al ir a la cárcel, sus hijos ahora están peor, no tienen comida, no tienen cómo salir adelante. Así que les alcanzó la maldad del padre. Así podemos entender un poco cómo es que las maldiciones generacionales están funcionando. Supongamos que un hombre es enseñado desde su casa a adorar a los santos, la idolatría, a persinarse y hacer estas cosas. Y se casa y tiene sus hijos. Y cuando toma a sus hijos, les enseña lo mismo. Les enseña a golpearse la espalda, les enseña a caminar de rodillas cuadras y cuadras y le enseña que esto es bueno, que es agradable a Dios. Aun cuando este hombre no ha leído la palabra y este hombre no sabe que esto es abominación delante de Dios, este hombre se casa y llega a su familia, le enseña lo mismo y este patrón de conducta Dios ha dicho que es pecado delante de él, pero lo enseña a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre tiene esa maldición sobre su vida. ¿Cómo? ¿Porque el padre se la heredó? No, porque a través del ejemplo lo tomamos nosotros y lo hicimos de nosotros también y ahora lo practicamos. Otro ejemplo es, por ejemplo, una persona que hace droga en su casa, que hace pornografía en su casa y sus hijitos chiquitos lo están viendo. Los niños están pensando que esta conducta es normal, papá y mamá los aman, pero no se dan cuenta que esto es pecado ante los ojos de Dios. Estos niños crecen y el pecado, la maldad que sus padres hacían, ellos también la llevan con ellos porque se criaron con sus padres. De no recibir una instrucción genuina de alguien, de no escuchar a alguien que les diga que esto es pecado, que esto es malo, que esto no agrada a los ojos de Dios, ellos van a interpretar que está bien, ellos van a creer que eso está correcto y van a empezar a practicar estas mismas cosas delante de sus hijos. Y usted diría, entonces los alcanzó la maldición generacional, no la de sus padres, sino la que ellos mismos ahora van a hacer con su propia vida. No sé si yo me estoy dando a explicar o usted está entendiendo más cómo funciona esto.
O sea que en otras palabras yo le estoy diciendo a usted que el mismo pecado que cometieron sus abuelos, que cometieron sus padres, el mismo pecado, hay algo que es sencillamente real y son las cosas espirituales. De la misma manera que usted hereda los ojos azules de su abuelo, también puede heredar algún pecado espiritual en su vida. Pero usted decide si lo realiza, si le gusta, si está en su corazón o si simplemente dice, no, esto que está en mí no lo quiero para mí, no lo necesito. Y si usted ha oído la palabra del Señor, esto va a ser luz a su caminar, porque la palabra es vida, es luz, Él es nuestra luz, Él es el que alumbra nuestro caminar y vamos entendiendo que estas cosas no le agradan a Dios. Así que vamos a ver algunas soluciones para cuando nosotros estamos siendo atraídos por alguna maldición generacional. Y me gustaría que fuéramos al libro de Efesios capítulo 2, verso 1, para poder ir terminando con la solución a una maldición generacional que usted haya heredado, ya sea de parte de un abuelo, de un papá, de una tía, que haya sido algo espiritual, como también algo que haya sido traspasado a su vida por medio de algún ejemplo que usted recibió de parte de sus padres, de parte de su mamá, de parte de un hermano. Y son estas cosas a las que, como les decía al principio, si Dios hizo provisión para la humanidad, nosotros podemos echar mano de esa provisión que es Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida cuando estabais, dice, a vosotros cuando estabais en vuestros deleites y en vuestros pecados. Así que la solución a la maldición generacional es agarrarnos de esa solución que nos dieron. ¿Y quién es la solución? Cristo es la solución. Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Es importante empezar a entender que la maldición generacional, como dice la palabra, que Él visita la maldad de los padres hasta la cuarta y quinta generación de los que le aborrecen. Pero es importante que usted sepa que la Biblia declara que al que Cristo liberta es verdaderamente libre. Mire bien, el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, declara lo siguiente. Voy a leérselo. El libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Deme un segundito. Juan 3, 3. Dice la palabra del Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que usted ya no puede pagar, ni va a pagar, ni Dios le va a pedir cuenta por los pecados pasados de sus familias. Cada uno dará cuenta de su propio pecado. Pero dice aquí la palabra, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo. Vamos a ir a 1 de Juan 3:7 para mostrarle que sí hay solución ante este tipo de maldiciones. 1 de Juan capítulo 3 verso 7, dice el Señor, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Si usted hace justicia, si usted ha sido justificado, usted va a practicar la justicia. Si usted hace pecado, usted no es del Señor. Así que es importante que entendamos la gran solución que Dios ha dado. Jesucristo es la solución al pecado. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida nuestra. En Él está la solución. Si usted cree que alguna maldición generacional le alcanzó, pare y diga, espérate. El pecado que había en ellos fue traspasado a mí porque a mí me gusta, pero a mí me puede gustar
robar. Y lo pude haber heredado de ellos, el que me guste robar. Pero yo decido si voy a robar o no voy a robar. Y usted va a dar cuenta, si usted robó, usted va a dar cuenta porque robó, pero porque robó su papá y su mamá y usted decidió decir que no, simplemente usted está justificado porque usted está caminando conforme la voluntad del Señor. Mire bien, vamos a ir también al libro de Juan, aquí mismo capítulo 6, verso 37, para mostrarle esto. Juan 6. Ay, perdón, que estoy en primera de Juan. Vamos para allá. Juan, capítulo 6. Ya voy a terminar. Verso 37. Dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Usted pudo haber sido la persona más mala, pero si usted viene a Jesucristo, Jesucristo no le echará fuera, limpiará su pecado y limpiará su maldad, y Él le hará una nueva criatura. Así que cuando recibimos a Cristo, usted debe de entender que nosotros comenzamos un nuevo proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Es el proceso de la santificación. El ser humano empieza a llevar una vida santificada para el Señor y empieza día a día a tomar su cruz y a seguir al Señor y a luchar contra el pecado que nos asedia día a día. Pero usted tiene que saber que la palabra habla que nosotros vamos a ser renovados mediante nuestro entendimiento, que ya no nos vamos a conformar a este mundo, dice Romanos 12, capítulo 1 en adelante, sino que vamos a hacer sacrificio vivo para el Señor. Ahora, nosotros vivimos una vida negándonos a nosotros mismos, vamos a vivir una vida negándonos a la carne, negándonos a todas aquellas cosas que pudimos haber heredado, pero que sabemos que al Señor no le agradan. Así que, como le digo, al que Cristo liberta, dice la palabra de Dios, es verdaderamente libre. Hay una responsabilidad individual ante los ojos del Señor. Así que vamos a descartar toda noción de atadura o de maldición generacional que haya sobre nuestras vidas. Entienda que ninguno pagará por el pecado ajeno. Dios pedirá cuenta por su vida, por lo que usted dijo, por lo que usted decidió hacer. Así que si tiene alguna pregunta en cuanto a esto, pues puede escribirla ahí y con mucho gusto yo se la responderé. Tal vez no fue lo suficientemente clara. Me di cuenta que me estoy quedando sin luz. El día ha empezado a oscurecer, así que ya no tengo la luz de afuera. Pero le digo que hay muchas cosas que se traspasan de nuestros antepasados y muchas cosas que pudieron haber llamado nuestra atención y que las empezamos posiblemente a practicar. Pero recuerde que Jesucristo nos liberta, Jesucristo nos cambia, Jesucristo nos hace nuevas criaturas y Él dice que todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos a Él. Así que si usted fue ladrón como su padre, pero hoy usted dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me ha separado de ti, te recibo como Señor y Salvador de mi alma, Jesucristo hará la diferencia hoy. Y usted no pagará ni por los pecados de sus padres, ni por los que usted mismo cometió antes de hacer esta oración. Jesucristo quiere salvarle. La palabra de Dios dice que Él vino a este mundo no a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Así que le invito a cambiar su vida, a renovar su mente, a renovar su entendimiento y a creer que Jesucristo le quiere dar una nueva vida, porque también declara la palabra que Él dice, bendice de generación en generación a los que le aman. Así que si usted quiere que su generación sea bendita, vuelva hacia el Señor, entréguele su vida a Cristo y asegure que sus hijos, a partir de hoy en adelante, recibirán una instrucción sana, el conocimiento bíblico y el conocimiento del Señor que cambiará sus vidas para siempre. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.
Bendiciones.